Bienvenidos a la Cámara del Terror. Si tú también crees en lo paranormal, si has vivido algo inexplicable que nadie te creyó, cuéntanos tu historia en los comentarios, dale like y suscríbete. Esta noche tengo 4 historias basadas en leyendas urbanas mexicanas. Leyendas que se cuentan en hospitales, en el metro, en callejones antiguos y en lugares donde muchos han visto lo mismo, una y otra vez, durante décadas. No son invenciones. No son cuentos. Son experiencias reales. De gente común. Que se encontró con algo inexplicable. Y que nunca pudo olvidarlo. Enfermeras fantasma que cuidan pacientes. Niños que desaparecen en estaciones de metro. Monjas que reconfortan a los moribundos. Y maldiciones que se cumplen. Estas leyendas siguen vivas. Porque siguen pasando. Cada noche. En los mismos lugares. Con los mismos testigos. Contando las mismas historias. Estas son sus historias. Me llamo Laura. Tengo 32 años. Soy enfermera. Trabajo en el Hospital Juárez de México. En la Ciudad de México. Llevo 8 años aquí. Turno nocturno. De 10 de la noche a 6 de la mañana. Es un hospital viejo. Con mucha historia. Fundado en 1847. Casi 200 años de funcionamiento. Y con esos años vienen historias. Leyendas. Que todos los que trabajamos aquí conocemos. La más famosa es la planchada. Una enfermera fantasma. Que aparece de noche. En los pasillos. En las salas. Cuidando a los pacientes. Vestida con uniforme blanco. Antiguo. De los años 30 o 40. Impecablemente planchado. De ahí el nombre. Siempre impecable. Siempre limpio. Como si acabara de ponérselo. Cuando llegué al hospital hace 8 años, las enfermeras veteranas me contaron la leyenda. Me dijeron que la planchada había sido una enfermera real. Que trabajó aquí en los años 30. Que se enamoró de un doctor. Que él le prometió matrimonio. Pero que la dejó por otra mujer. Y que ella murió de tristeza. O según otras versiones, se suicidó. Y que desde entonces, su espíritu sigue trabajando. Cuidando pacientes. Haciendo lo único que le dio sentido a su vida. Al principio pensé que eran solo historias. Para asustar a las nuevas. Para crear ambiente. Pero después de algunos meses, empecé a notar cosas. Pacientes que me preguntaban por la enfermera de blanco. La del uniforme antiguo. Que había estado con ellos durante la noche. Que les había arreglado las sábanas. Que les había tomado la presión. Que les había dado agua. Pero cuando revisaba los registros, nadie había entrado a esas habitaciones. Solo yo. Y no usamos uniformes blancos antiguos. Usamos uniformes modernos. Azules. Con el logo del hospital. Hace 2 años me pasó algo que no puedo explicar. Era una noche muy pesada. Teníamos muchos pacientes críticos. 2 en terapia intensiva. 3 recién operados. 1 con neumonía grave. Estaba sola. Mi compañera se había enfermado. Y no habían conseguido reemplazo. Así que era yo. Contra todo el piso. Como 20 pacientes. Estaba atendiendo a un paciente en la habitación 304. Un señor mayor. Con problemas cardíacos. Muy delicado. Le estaba ajustando el suero. Cuando escuché el timbre de otra habitación. La 310. 6 habitaciones más adelante. Un paciente que necesitaba ayuda. Le dije al señor de la 304 que volvería en un momento. Y corrí a la 310. Era una señora. Con diabetes. Que necesitaba ir al baño. La ayudé. La acomodé de nuevo en la cama. Y cuando salí, escuché otro timbre. La 307. Corrí de nuevo. Así estuve toda la noche. Corriendo de habitación en habitación. Sin parar. Sin descanso. Exhausta. Desesperada. Sintiendo que no iba a poder con todo. Como a las 4 de la mañana. Cuando por fin tuve un momento de calma. Volví a revisar a todos los pacientes. Haciendo mi ronda.
para asegurarme de que todos estuvieran bien. Llegué a la habitación del señor de la 304, el que tenía problemas cardíacos. Y cuando entré, me quedé helada. Sus sábanas estaban perfectamente arregladas, su almohada acomodada, su suero ajustado correctamente. Y había una nota en la mesita de noche, escrita a mano, con letra antigua, elegante. La nota decía: paciente estable, presión 120/80, sin complicaciones. Firmado, enfermera Eulalia. Eulalia. Ese era el nombre, según la leyenda, de la planchada. Su nombre real: Eulalia Lucio Ríos. Le pregunté al señor si alguien había entrado durante la noche. Me dijo que sí, que una enfermera de blanco, muy amable, muy profesional, que le había arreglado todo, que le había tomado la presión, que le había dicho que descansara, que todo estaría bien. Le mostré mi uniforme, azul, moderno. Le pregunté si la enfermera vestía así. Me dijo que no, que vestía de blanco, con cofia, como las enfermeras de antes. Guardé la nota. Todavía la tengo. Se la mostré a las enfermeras veteranas. Me dijeron que no era la primera vez, que muchas habían encontrado notas similares. En noches pesadas, cuando estaban solas, cuando necesitaban ayuda, la planchada aparecía, ayudaba y dejaba notas, siempre firmadas con su nombre, Eulalia. Desde entonces he vuelto a verla, o más bien, he visto sus efectos. Pacientes que me cuentan de la enfermera de blanco, sábanas arregladas que yo no arreglé, notas que aparecen, siempre en las noches más difíciles, siempre cuando más la necesito. Ya no tengo miedo. Al contrario, me siento acompañada, protegida. Sé que cuando la carga es demasiada, cuando no puedo con todo, ella está ahí, todavía cuidando pacientes, todavía haciendo su trabajo, casi 100 años después de su muerte, porque el amor que le tenía a su profesión era más fuerte que la muerte. Y sigue aquí, en los pasillos del Hospital Juárez, cada noche, cuidando, ayudando, salvando vidas, como lo hizo en vida, y como seguirá haciéndolo, por siempre. Me llamo Rodrigo. Tengo 28 años. Trabajo en el sistema de transporte colectivo Metro, en la Ciudad de México. Soy técnico de mantenimiento. Trabajo de noche, cuando el metro cierra, de 12 de la noche a 5 de la mañana, revisando vías, trenes, instalaciones eléctricas. Llevo 5 años en este trabajo, y he escuchado todas las leyendas del metro. Hay muchas, pero la más conocida, la que todos los trabajadores conocen, es la del Niño de Valderas. La estación Valderas es un punto de transferencia entre la línea 1 y la línea 3. Mucho tráfico, mucha gente, durante el día. Pero de noche, cuando cierra, queda vacía, silenciosa. Y según la leyenda, es cuando aparece el niño. La historia dice que hace como 30 años, un niño de unos 7 u 8 años se separó de su madre en la estación, durante hora pico. Mucha gente, empujones, confusión. El niño se quedó atrás, intentando seguir a su madre, pero la multitud lo arrastró hacia las vías, y cuando pasó el tren, cayó. Murió en el impacto. Desde entonces, los trabajadores del turno nocturno reportan verlo. Un niño solo, con ropa de los años 80 o 90, llorando, buscando a su madre, caminando por los pasillos vacíos, desapareciendo cuando intentas acercarte. Yo no creía en esas historias. Pensaba que eran invenciones, para pasar el tiempo, para hacer menos aburridas las noches. Pero hace 6 meses, me pasó algo que me hizo cambiar de opinión. Era un martes, como a las 2 de la mañana. Estaba revisando el sistema eléctrico en Valderas. Línea 1.
Andé en dirección Pantitlán. La estación estaba completamente vacía. Solo las luces de emergencia encendidas. El resto en penumbra. Silencio total. Solo el sonido de mis herramientas. Y mis pasos. Haciendo eco. Terminé mi revisión. Y empecé a caminar hacia la salida. Por el pasillo largo. Que conecta con línea 3. Mis pasos resonaban. Y entonces. Escuché otros pasos. Pequeños. Ligeros. Como de niño. Me detuve. Los pasos también se detuvieron. Seguí caminando. Los pasos continuaron. Detrás de mí. Como si alguien me estuviera siguiendo. Me volteé. Rápido. Y vi algo. Al final del pasillo. Una sombra. Pequeña. De niño. Parada. Mirándome. No podía ver bien. Porque estaba lejos. Y la luz era tenue. Pero había alguien ahí. Le grité que quién era. Que la estación estaba cerrada. Que no debería estar ahí. No hubo respuesta. Solo silencio. Y la figura seguía ahí. Quieta. Empecé a caminar hacia ella. Para ver quién era. Cómo había entrado. Pero mientras caminaba, la figura se movió. Retrocediendo. Alejándose. Manteniéndose siempre a la misma distancia. Como si no quisiera que me acercara. Aceleré el paso. La figura también. Corrí. Y la figura desapareció. En una esquina. Cuando llegué a esa esquina, no había nadie. El pasillo estaba vacío. Sin salidas. Sin puertas. Solo el pasillo. Y yo. Solo. Revisé toda el área. Buscando alguna explicación. Tal vez un niño que se había quedado dormido. O escondido. Pero no encontré nada. Nadie. La estación estaba completamente vacía. Cerrada. Imposible que alguien hubiera entrado. Volví a mi trabajo. Nervioso. Inquieto. Terminé lo más rápido que pude. Queriendo salir de ahí. Pero mientras caminaba hacia la salida, escuché algo más. Una voz. De niño. Débil. Lejana. Llamando. Mamá. Mamá. ¿Dónde estás? Era una voz triste. Desesperada. De alguien perdido. Buscando. La voz venía de las vías. Me acerqué al borde del andén. Y miré hacia abajo. Hacia el túnel oscuro. Y ahí. En la penumbra. Vi una figura. Pequeña. De niño. Parada en las vías. Mirando hacia el túnel. Como esperando algo. Como esperando a su madre. Le grité que saliera de ahí. Que era peligroso. Pero no reaccionó. Solo seguía ahí. Quieto. Y entonces. Empezó a caminar. Hacia el túnel. Adentrándose en la oscuridad. Hasta que desapareció. Bajé a las vías. Algo que no debería haber hecho. Pero necesitaba saber. Necesitaba encontrar a ese niño. Caminé hacia el túnel. Con mi linterna. Alumbrando. Buscando. Pero no había nadie. Solo las vías. Los muros. Y el vacío. Al día siguiente hablé con los trabajadores veteranos. Les conté lo que había visto. No parecieron sorprendidos. Me dijeron que era normal. Que muchos lo habían visto. Especialmente en las madrugadas. Entre las 2 y las 4. Siempre el mismo niño. Siempre buscando a su madre. Siempre desapareciendo. Me contaron que algunos pasajeros también lo han visto. Durante el día. En hora pico. Un niño solo. Llorando. Preguntando por su mamá. Pero cuando la gente intenta ayudarlo. Desaparece. Entre la multitud. Como si nunca hubiera estado ahí. Desde entonces he vuelto a escuchar los pasos. Las voces. Varias veces. Siempre en balderas. Siempre de noche. Ya no intento seguirlos. Ya no busco explicaciones. Sé lo que es. ¿O quién es? Un niño que se perdió hace 30 años. Que murió buscando a su madre. Y que sigue buscándola.
cada noche, en los pasillos vacíos de la estación, esperando que algún día ella regrese y lo encuentre y puedan irse juntos al lugar donde deberían estar, juntos, para siempre. Me llamo Beatriz. Tengo 45 años. Soy médica internista. Trabajo en el Hospital Español de México, en Polanco, Ciudad de México. Llevo 15 años aquí, principalmente en el área de cuidados paliativos, atendiendo pacientes terminales en sus últimos días. Es un trabajo difícil, emocionalmente agotador, pero alguien tiene que hacerlo. Y yo lo hago con todo el respeto y cariño que puedo. El Hospital Español es un hospital con mucha historia. Fundado en 1875. Originalmente atendido por monjas de la Orden de las Hermanas de la Caridad, que cuidaban a los enfermos con dedicación absoluta. Muchas de ellas murieron aquí, cuidando pacientes durante epidemias, sacrificándose por los demás. Y según la leyenda, una de ellas nunca se fue. Una monja que aparece en las habitaciones de los pacientes terminales en sus últimas horas, para acompañarlos, para reconfortarlos, para que no mueran solos. Los pacientes la describen igual. Una monja mayor, como de 60 o 70 años, con hábito negro, con velo blanco, con un rosario en las manos, que entra a la habitación, se sienta junto a la cama, toma la mano del paciente y reza con ellos. Les dice que no tengan miedo, que todo estará bien, que hay luz del otro lado y que ella los va a acompañar. Muchos pacientes han reportado su presencia en los momentos previos a su muerte, y casi siempre, después de verla, mueren en paz, tranquilos, con una sonrisa, como si realmente hubieran visto algo hermoso. Yo nunca la había visto. Hasta hace un año. Tenía una paciente, la señora Mercedes, de 78 años, con cáncer terminal, en etapa 4. Ya no había nada que hacer. Solo mantenerla cómoda, sin dolor, esperando el final. La señora Mercedes era muy creyente, católica devota, siempre con su rosario, rezando, pidiendo que cuando llegara su hora, no estuviera sola, que alguien la acompañara. Su familia venía a visitarla, pero no podían estar todo el tiempo. Trabajaban, tenían obligaciones, y ella lo entendía, pero le daba miedo morir sola. Una noche, era mi turno. Estaba revisando a todos los pacientes, cuando pasé por la habitación de la señora Mercedes. Era como la 1 de la mañana. La habitación estaba oscura. Solo una pequeña luz de la lámpara de noche. Entré, despacio, para no despertarla si estaba dormida. Pero cuando entré, vi que no estaba sola. Había alguien más, sentada junto a su cama. Una figura oscura, con hábito, con velo. Al principio pensé que era una familiar, tal vez una tía, o una hermana, que había venido a acompañarla. Pero cuando me acerqué, y mis ojos se ajustaron a la oscuridad, me di cuenta de algo extraño. La figura era translúcida. Podía ver a través de ella, como si fuera hecha de sombra, de niebla. La señora Mercedes tenía los ojos abiertos, mirando a la figura, con una sonrisa, tranquila, en paz. Y la figura le tenía tomada la mano, con ternura, con cariño. Me quedé paralizada, sin saber qué hacer, sin saber si lo que veía era real, o si era mi imaginación. El cansancio. La figura se volteó hacia mí, lentamente, y aunque no podía ver su rostro con claridad, porque estaba en sombras, sentí que me miraba, y que me pedía, sin palabras, que las dejara solas, que respetara ese momento. Salí de la habitación, despacio, cerrando la puerta. Mi corazón latía fuerte, confundida, asustada, pero también
de alguna manera, tranquila, porque sabía que la señora Mercedes no estaba sola, que tenía compañía. En sus últimos momentos, media hora después, volví a revisar. Y cuando entré, la figura ya no estaba. Solo la señora Mercedes, acostada, con los ojos cerrados, con una sonrisa. Había muerto. Tranquila. En paz. Revisé los registros de visitas. Nadie había entrado a esa habitación. Solo yo. Y la familia no había venido esa noche. Nadie más había estado ahí. Solo la señora Mercedes. Y la figura que yo había visto. Hablé con las enfermeras. Les conté. Y me dijeron que era la monja. Que muchos la habían visto. Siempre en las habitaciones de pacientes terminales. Siempre en sus últimas horas. Siempre reconfortándolos. Acompañándolos. Para que no murieran solos. Me dijeron que según la leyenda, era Sor María del Carmen. Una monja que trabajó aquí hace más de 100 años. Que dedicó su vida a cuidar moribundos. Que estuvo presente en cientos de muertes. Acompañando. Rezando. Y que cuando ella murió, pidió que la enterraran aquí. En el hospital. Porque este era su hogar. Su misión. Y que desde entonces, su espíritu sigue aquí. Cumpliendo su vocación. Cuidando a los que están por partir. Para que nadie muera solo. Para que todos tengan compañía. En ese momento final. Tan difícil. Tan solitario. Desde entonces la he vuelto a ver. Varias veces. Siempre de lejos. Siempre en habitaciones de pacientes terminales. Y cada vez. Me siento agradecida. Porque sé que están en buenas manos. Que tienen a alguien que los cuida. Que los acompaña. Alguien que lleva más de un siglo haciendo lo mismo. Con amor. Con dedicación. Con una fe inquebrantable. Que ni la muerte pudo detener. Me llamo Daniela. Tengo 26 años. Hace 2 años fui a Guanajuato. Con mi novio. Bueno. Ex-novio ahora. Por eso cuento esta historia. Porque lo que pasó en ese viaje cambió todo. Entre nosotros. Y con lo que creemos posible. O imposible. Guanajuato es una ciudad hermosa. Colonial. Llena de callejones. De túneles. De historia. Y de leyendas. La más famosa es la del Callejón del Beso. Un callejón estrecho. Donde 2 balcones se enfrentan. Tan cerca que puedes tocar el otro lado. Extendiendo la mano. La leyenda cuenta que hace muchos años. Vivían 2 jóvenes. En casas opuestas. Separadas por ese callejón estrecho. Se enamoraron. Pero sus familias no aprobaban la relación. Especialmente el padre de ella. Que era muy estricto. Muy controlador. Los jóvenes se veían en secreto. Desde sus balcones. Por las noches. Podían tocarse. Besarse. Aunque estuvieran en casas diferentes. Por eso el nombre. El Callejón del Beso. Pero una noche. El padre de ella los descubrió. Furioso. Celoso. Entró a la habitación de su hija. Y en un ataque de ira. La mató. Con un cuchillo. En el corazón. Justo cuando estaba asomada al balcón. Besando a su amor. El joven. Horrorizado. Vio cómo ella moría. En sus brazos. Sin poder hacer nada. Y desde entonces. Dicen que las almas de los 2 enamorados siguen ahí. En esos balcones. Y que las parejas que visitan el callejón. Y se besan en el 3er escalón. Tendrán 15 años de buena suerte. Pero si no lo hacen. O si se burlan de la leyenda. Tendrán 7 años de mala suerte. Y su relación terminará. Mi novio. Andrés. Y yo fuimos como turistas. Queríamos conocer el lugar. Ver los balcones. Tomarnos fotos. Lo típico. Llegamos de día. Con un grupo de turistas. El guía nos contó la leyenda. Con dramatismo. Con detalles. Y al final nos dijo que subiéramos.
al tercer escalón. Y que nos besáramos. Para tener buena suerte. Andrés se burló. Dijo que eran tonterías. Supersticiones para turistas. Que no iba a besar a nadie en un escalón sucio. Por una leyenda inventada. Yo le dije que no costaba nada. Que era tradición. Que sería divertido. Pero él insistió. Que no. Que era ridículo. Nos tomamos fotos. Sin besar. Y nos fuimos. Yo me sentía incómoda. Como si hubiera hecho algo mal. Como si hubiera faltado al respeto. Pero Andrés no le dio importancia. Dijo que era su gestión. Que nada iba a pasar. Esa noche nos quedamos en un hotel del centro. Antiguo. Colonial. Con habitaciones grandes. Techos altos. Y paredes gruesas. Nos dormimos tarde. Como a las 2 de la mañana. Cansados del día. Pero como a las 4. Me desperté. Por un ruido. Un golpe. Fuerte. Como si algo hubiera caído. Miré alrededor. La habitación estaba oscura. Andrés dormía a mi lado. Todo parecía normal. Pero entonces escuché algo más. Una voz. De mujer. Llorando. Suave. Como un lamento. Venía de la ventana. De afuera. Me levanté. Despacio. Y me acerqué a la ventana. Que daba a un pequeño balcón. Abrí las cortinas. Y miré hacia afuera. Y ahí. En el balcón de enfrente. A unos metros. Vi a una mujer. Joven. Con vestido blanco. Antiguo. Como de los 1800. Llorando. Con las manos en el pecho. Como si le doliera. Como si tuviera una herida. Me quedé helada. Sin poder moverme. La mujer me miró. Directamente. Y señaló hacia mi habitación. Hacia Andrés. Que dormía. Y negó con la cabeza. Como advirtiéndome. Como diciéndome que algo estaba mal. Cerré las cortinas. Rápido. Asustada. Y desperté a Andrés. Le conté lo que había visto. Me dijo que había sido un sueño. Que estaba sugestionada por la leyenda. Que volviera a dormir. Pero al día siguiente. Empezaron a pasar cosas. Andrés y yo empezamos a pelear. Por todo. Por nada. Discusiones tontas. Que escalaban. Rápido. Sin razón. Como si algo nos estuviera empujando a separarnos. Durante el resto del viaje. Todo salió mal. Perdimos reservaciones. Nos robaron la cámara. Andrés se enfermó. Yo me torcí el tobillo. Pequeños accidentes. Pequeñas desgracias. Una tras otra. Y cuando volvimos a la Ciudad de México. La relación empeoró. Los pleitos se hicieron más frecuentes. Más intensos. Hasta que. 6 meses después. Terminamos. De la peor manera. Con gritos. Con acusaciones. Con rencor. Han pasado 2 años. Y todavía no he podido tener una relación estable. Todo termina. Rápido. Mal. Como si algo me persiguiera. Como si la maldición del callejón del beso fuera real. Y estuviera cumpliendo. Los 7 años de mala suerte. Por no haber respetado la tradición. Por haberme burlado. Por haber ignorado la advertencia. Volví a Guanajuato. Hace 6 meses. Sola. Fui al callejón del beso. Subí al tercer escalón. Y aunque no tenía a quien besar, pedí perdón. A los enamorados. A sus almas. Por haber faltado al respeto. Por no haber creído. No sé si funcionó. No sé si la maldición se puede romper. Pero desde entonces, me siento un poco más ligera. Un poco más en paz. Como si algo se hubiera liberado. Como si me hubieran perdonado. Y espero, con todo mi corazón, que cuando cumplan los 7 años, la maldición termine. Y pueda volver a encontrar el amor. Sin que termine. Sin que algo oscuro, invisible, lo destruya. Como lo ha hecho. Durante estos 2 años. Largos.
solitarios, llenos de arrepentimiento.